Bueno, le damos entonces la bienvenida a nuestro siguiente ponente, el doctor Pedro Alirio Quintero Sandoval. El doctor Pedro Alirio Quintero Sandoval, quien nos hablará el día de hoy de los contratos de trabajo y la emergencia sanitaria en tiempos de COVID-19. El doctor Pedro Alirio Sandoval es procurador judicial en asuntos laborales y de la seguridad social. Es docente universitario, especialista en Derecho Laboral, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Procesal, magíster en Derecho Constitucional. Es también egresado de nuestra Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y también docente universitario. Doctor Pedro Alirio, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Javier, mi estimado, cordial saludo a la doctora Olga Lucía, nuestra rectora, al doctor Robert Serrano, nuestro decano de la Facultad de Derecho, y por supuesto un cordial saludo, mi admiración y mi respeto siempre al doctor José Gregorio Hernández Galindo, con quien nos formamos muchísimos de los abogados de nuestro país. A la primera corte a la que él perteneció, a la primera corte constitucional, le debemos avances tan importantes en el constitucionalismo nacional como la cláusula de Estado Social de Derecho. Fue esta la corte que llenó de contenido esa cláusula de Estado Social de Derecho, el carácter vinculante del preámbulo de nuestra Constitución, la eficacia directa de la Constitución para aplicarla a los casos concretos. En fin, mi admiración, mi respeto, me siento honrado de poder compartir este escenario con el doctor José Gregorio Hernández Galindo. Y bueno, vamos a ocuparnos de un tema relacionado con los contratos de trabajo y la emergencia sanitaria a la que nos hemos visto abocados. Para efectos de iniciar con la temática, quisiera plantear una reflexión inicial, una reflexión que quizás pueda entenderse que no guarda mucha relación con el tema, pero que no puedo dejar de hacer en razón a que los abogados, los juristas, no podemos ser ajenos a la realidad social, a los hechos de la vida social, a los hechos cotidianos. En ese orden de ideas, recientemente, un hombre de raza negra fue ultimado, murió en manos, o mejor, en la rodilla de un policía blanco en los Estados Unidos. Esa situación, podríamos decir, pues tenemos suficientes problemas en nuestro país como para hacernos cargo de los problemas de otros países, y mucho menos de países mucho más desarrollados que el nuestro. Pero es que el tema no es si eso ocurrió en los Estados Unidos, o ocurrió en Colombia, o ocurrió en otro lugar del mundo. Se trata de un tema que tiene que ver con la salvaguarda, con la defensa y con la garantía de los derechos humanos. A partir de esto quiero hacer tres muy pequeñas reflexiones para introducir mi temática. La primera, permitir el liderazgo, que lleguen a posiciones de liderazgo político, personas que promuevan la xenofobia, el racismo, es responsabilidad de todos los ciudadanos, a través del ejercicio democrático serio, responsable y ponderado. Cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos Barack Obama, muchos estadounidenses creyeron que las épocas de racismo y de xenofobia habían quedado atrás. Sin embargo, vemos que estas han regresado de manera bastante peligrosa. Un líder que, lejos de apaciguar los ánimos y la violencia generalizada, utiliza una frase acuñada por un policía racista en 1968, un policía de Miami, que señaló ante algunas protestas relacionadas también con racismo, que una vez empezaran los actos vandálicos, empezarían los disparos. El presidente Trump la semana pasada emitió un tweet con ese mismo contenido. Dista mucho de un verdadero líder que promueva el desarrollo, no solamente a nivel de su país, sino a nivel regional y a nivel mundial. Por otro lado, una importante reflexión también respecto del uso legítimo de la fuerza. Conforme a nuestra Constitución, las autoridades públicas están para proteger a las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos. Así lo dice el artículo 2 de nuestra Constitución. La policía es detentador legítimo, no solamente del uso de la fuerza, sino también del monopolio de las armas, del uso de las armas, razón por la cual le asiste una responsabilidad mayúscula en la protección y salvaguarda de los derechos de las personas. Y finalmente, una tercera reflexión relacionada con el comportamiento ciudadano, el derecho a la protesta como un legítimo ejercicio democrático. Hemos visto que los ciudadanos de los diferentes estados de Estados Unidos, de por lo menos 22 estados, han salido de manera masiva a las calles, aún con el riesgo de contagio por coronavirus que existe en este momento,
y aún a costa de sus propias vidas y de su propia integridad personal y salud. Para ellos fue más importante la protesta social, el no dejar pasar este hecho de violencia en vano, de manera impune, que proteger su propia salud y la vida de sus familias. Me pregunto yo, si un hecho como este hubiese ocurrido en Colombia, ¿habríamos hecho lo mismo? ¿Hubiéramos acudido a la protesta social, pacífica por supuesto, siempre pacífica? Creería que no. Me atrevería a decir que en Colombia nos hubiéramos contentado con protestar a través de las redes sociales y en el mejor de los casos desde nuestros balcones y desde nuestras terrazas. Dejo simplemente esta pequeña reflexión democrática, política si se quiere, porque considero que los abogados y los juristas no podemos ser ajenos a los hechos sociales, a los hechos que rodean nuestra vida cotidiana. Con este pequeño preámbulo y para continuar, no quiero empezar con la disertación en materia de derecho laboral sin darle un cordial saludo, un abrazo afectuoso a mis compañeros egresados de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, a los estudiantes actuales que en este momento nos acompañan. De verdad que es un motivo de orgullo, de honra para mí poder acompañarlos en este momento y espero que podamos seguir compartiendo en esta ocasión de manera virtual y en otras, muchas otras de manera presencial. Me ha correspondido disertar sobre la... doctor Javier, ¿me podría habilitar un momento la función de compartir pantalla? Claro que sí, doctor. Ya mismo habilitando la función de compartir pantalla. Perfecto, doctor. ¿Ya puede usted hacerlo? Gracias. El mundo o la pandemia a la que nos enfrentamos nos plantea dos retos. O hacemos uso adecuado de las herramientas que nos da el derecho laboral, o hacemos un uso inadecuado de esas herramientas. Si hacemos un uso adecuado de las herramientas, de los mecanismos que nos da el derecho laboral, muy posiblemente podemos transitar por un camino como el que tenemos a nuestra izquierda, un camino con bruma, algo complicado, algo oscuro si se quiere, pero un camino finalmente transitable, del cual podemos salir, de pronto no indemnes porque esta crisis indudablemente nos tocará a todos, pero sí saldremos lo mejor librados posibles. Pero si no hacemos un uso adecuado de esas herramientas que nos da el derecho laboral, que nos da el Código Sustantivo de Trabajo y las demás normas laborales, indudablemente transitaremos por un camino espinoso, un camino tortuoso, un camino difícil, como el que nos muestra la gráfica del costado derecho. Entonces la propuesta es, o transitamos por un camino que nos permita caminar de manera tranquila, tanto a empresarios como a trabajadores, o transitamos por un camino que nos complique la existencia, la vida, la subsistencia, tanto a empresarios como a trabajadores. Indudablemente, el camino más expedito, más adecuado, es el que nos plantea una posibilidad de caminar con complicaciones, con dificultades, claro, son inevitables en este momento, pero que nos permitirá arribar o salir de esta crisis de la mejor manera posible. Planteada esta pequeña reflexión, Doctor Pedro, lo escuchamos. Sí. Dame un segundo. Planteada esa pequeña reflexión, entonces nos adentramos en el tema de los contratos de trabajo y la emergencia sanitaria. Estamos asistiendo a un escenario de excepcionalidad en la institución de nuestro país. Estamos abocados a unos decretos de emergencia económica, social y ecológica, que implican varias medidas que son drásticas, que impactan, que restringen algunos derechos fundamentales. Entre esos, tenemos seriamente restringido el derecho a la libertad de locomoción. Esa libertad de locomoción, a su vez, ha restringido de manera importante varias actividades económicas, la mayoría de actividades económicas, salvo algunas de excepción,
relacionadas con la producción, transformación y distribución de alimentos, la salud y transporte, entre otras. Esa imposibilidad o dificultad para llevar a cabo actividades económicas ha generado también una ruptura frente a las dos principales obligaciones que existen en vigencia de un contrato de trabajo, conforme a los artículos 57 y 58 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Por un lado, el trabajador se ve en la imposibilidad o en la dificultad de llevar a cabo la prestación personal del servicio, y por el otro lado, pues el empleador también se ha visto en la dificultad de pagar adecuadamente los salarios o de remunerar adecuadamente sus servicios. De manera que esta crisis sanitaria impacta de manera necesaria las dos obligaciones principalísimas del contrato sinalagmático, que es el contrato laboral. Esa situación de no prestación del servicio y de pago de salarios, en una primera mirada desde el punto de vista del derecho laboral, podría decirse, se podría solucionar con el artículo 140 del Código Sustantivo de Trabajo, que habla del pago de salario cuando la prestación de servicio no se lleva a cabo por causa y por disposición del empleador. Sin embargo, esta norma se queda corta porque ciertamente la no prestación del servicio en este momento no tiene causa en una culpa del empleador ni en un hecho imputable atribuible al empleador. De manera que, ¿cómo solucionar esta crisis o esta dicotomía en la que nos encontramos? Pues vamos a ver que existen algunas alternativas que plantea, que ofrece el derecho laboral. Para plantear esas alternativas, lo primero es resaltar la importancia que tiene una norma que parece una norma olvidada en el Código Sustantivo de Trabajo, que es el artículo primero. El artículo primero del Código Sustantivo de Trabajo, que nos enseña cuál es el objeto o la finalidad de las leyes del trabajo, y allí nos dice el artículo primero que el objeto de las leyes del trabajo es lograr la justicia. Lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y empleadores, bajo dos premisas o bajo dos salvaguardas: un espíritu de coordinación económica y un espíritu de equilibrio social. Desde allá, el artículo primero del Código Sustantivo de Trabajo nos invita a concertar, a dialogar, a que el trabajador y el empleador y el empresario dialoguen para efectos de poder salir adelante en esta crisis. Y esos dos aspectos de coordinación económica y equilibrio social, que están encaminados a lograr la justicia en las relaciones laborales, le agrego yo un tercero, que conforme a la Organización Internacional del Trabajo, su constitución, tiene que ver con el diálogo social. El necesario diálogo social como mecanismo de consenso, de implicación democrática, de mejora de la paz y la estabilidad social y laboral. Entonces, vamos a lograr la justicia, pero a través de la coordinación económica, el equilibrio social y el diálogo social. Todo esto suena muy atractivo en la retórica, pero pues lo importante es ir aterrizándolo en los casos concretos. Veamos entonces cómo podemos empezar a aterrizar estos postulados en la ejecución propiamente dicha de un contrato de trabajo. El Código Sustantivo de Trabajo y las leyes de trabajo nos plantean en este momento básicamente lo que podríamos decir 4 alternativas para hacerle frente a la crisis desde el punto de vista de los contratos de trabajo. La primera de ellas, la revisión de los contratos de trabajo, artículo 50 del Código Sustantivo de Trabajo. La segunda, la suspensión de los contratos de trabajo, artículo 51 del Código Sustantivo. La tercera, el otorgamiento de vacaciones, ya veremos bajo qué circunstancias. Y la cuarta, la menos deseable, la menos querible, y por ello se invita al diálogo social, la terminación de los contratos de trabajo. Bueno, entonces a desarrollar cada una de estas alternativas que nos ofrece el derecho laboral para hacerle frente a la crisis ocasionada por la emergencia sanitaria de la mejor manera posible, a través de la garantía que mejor se pueda frente al empleo en medio de las circunstancias en las que nos hemos visto abocados. La primera de esas alternativas de las que les hablaba resurge como una norma que parecía inerte, que parecía muerta en el Código Sustantivo de Trabajo, una norma que era muy poco aplicada, y es el artículo 50 del Código Sustantivo de Trabajo, que plantea la revisión de los contratos de trabajo. Allí señala que todo contrato de trabajo es revisable
cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Allí señala el artículo 50 que esa revisión del contrato de trabajo solo es posible, y aquí empieza a surgir la importancia del diálogo social, de la concertación, de la armonía en las relaciones obrero-patronales, si hay acuerdo entre empleador y trabajador. El contrato de trabajo solamente es posible revisarlo si hay acuerdo entre empleador o trabajador. Si no hay acuerdo, plantea el Código Sustantivo de Trabajo en ese artículo 50 que debe acudirse ante un juez del trabajo. Se ha escuchado recientemente algunas voces autorizadas en el país que desdeñan de esta figura de la revisión de los contratos de trabajo porque consideran que acudir ante el juez laboral pues genera la necesaria espera propia de la congestión judicial. En ese momento está suspendido el reparto de nuevas demandas, por lo tanto, cuando se solucione un caso relacionado con revisión de un contrato de trabajo o para permitir la revisión de un contrato de trabajo, posiblemente muchas empresas ya habrían quebrado o ya habrían entrado en cesación de pagos. Sin embargo, la invitación no es a llegar al terreno judicial. La invitación es a que empleador y trabajador revisen de manera autónoma, concertada, dialogada los contratos de trabajo. Otra de las objeciones que se le ha hecho a la revisión de los contratos de trabajo por parte de empleador y trabajador es que ningún trabajador va a querer que se le reduzca su salario, que se le reduzcan sus ingresos. Y eso pues de entrada es cierto, pues nadie va a querer ver disminuido su ingreso laboral de ninguna manera. Sin embargo, creo yo, estoy convencido que este mecanismo de la revisión de los contratos de trabajo es el que ofrece mayores ventajas frente a los otros tres que expuse, por las razones que a continuación me permito desarrollar. Recordemos que, conforme al artículo 50 del contrato del Código Sustantivo de Trabajo, el contrato de trabajo debe desarrollarse de buena fe. Y ello quiere decir que el contrato de trabajo obliga no solamente a ata a las partes no solamente frente a las obligaciones propias del contrato de trabajo, sino a todas aquellas que conforme a su naturaleza les sean atribuibles, les sean exigibles, les sean aplicables al contrato de trabajo. De manera que el contrato de trabajo, al igual que todos los contratos en nuestro país, está campeado, está orientado por el principio de la buena fe. Sin embargo, aquí la primera disrupción que quiero plantear. Se ha entendido que la buena fe es creer siempre, desde el punto de vista subjetivo, que todas las personas obran de manera adecuada, de manera acorde dentro del tráfico jurídico. Y se ha olvidado otro aspecto u otra connotación de la buena fe, que es la buena fe objetiva. Y usualmente los abogados solemos acudir al artículo 83 de la Constitución Nacional para predicar que la buena fe se presume en todas las actuaciones de las particulares ante las autoridades públicas y también entre particulares. Y eso es cierto, pero lo que presume la Constitución Nacional, el artículo 83, es una cosa que se llama la buena fe subjetiva. Se entiende, se espera que todas las personas obren el tráfico jurídico con lealtad, con probidad y con rectitud. Pero hemos dejado de lado el campo de la buena fe objetiva. Y la buena fe objetiva va más allá e implica que ese deber de comportamiento probo se materialice en actos positivos de las partes en ejecución del contrato de trabajo. ¿Por qué hago la salvedad? Porque esa buena fe subjetiva y esa buena fe objetiva está claramente regulada en nuestro país en la Constitución Política, artículo 83, y también en el Código Civil. La buena fe subjetiva la encontramos en el artículo 768 del Código Civil, que señala que la buena fe es la conciencia. Vean ustedes cómo el artículo hace referencia a la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de otro vicio. Allí no se nos plantea entonces que la buena fe subjetiva es un estado psicológico. No volitivo, no surge de la voluntad del individuo. Es un estado psicológico cuyo sustrato está fundado básicamente en la ignorancia o en un error. La buena fe, entonces, es predicable y se presume, sí, de todas las personas. Pero únicamente la buena fe subjetiva. Pero la buena fe objetiva está regulada por el artículo 1603 del Código Civil y, como les decía, allí nos señala que ese deber de comportamiento probo y leal
frente a la otra parte debe reflejarse en actos positivos de las partes en la ejecución del contrato de trabajo. ¿Por qué resalto estos dos aspectos de la buena fe objetiva y de la buena fe subjetiva? Porque los laboralistas hemos asumido que solo existe una posición o solamente existe una orientación de la buena fe, que es la buena fe subjetiva, y hemos olvidado la importancia capital que tiene en el tráfico jurídico, en las relaciones jurídicas, no solamente laborales, sino en todo tipo de obligaciones jurídicas, la buena fe objetiva. Como les decía, para que se produzca la revisión del contrato de trabajo, se requiere que ambas partes presten su consentimiento. Aquí quiero hacer entonces el primer desarrollo de este postulado que quiero desarrollar. Lo primero es una invitación a los trabajadores del país a asumir como propios los postulados que plantea el sindicalismo japonés. En Japón, los sindicatos ya no son vistos con resistencia, con desconfianza, como ocurre en nuestro país, sino los sindicatos son gremios, son organizaciones que son bien vistas y que son acogidas en el sector empresarial japonés. ¿Por qué? Porque el sindicato se preocupa o parte de un postulado. Entre más gane la empresa, más ganan los trabajadores. Entonces la invitación a los trabajadores en este momento es a que asuman una posición consecuente con la crisis económica, con la crisis sanitaria que ha generado una crisis económica de gran escala en nuestro país. Si partimos de ese primer postulado de ponernos un poco en los zapatos del empresario y de generar también posibilidades de diálogo social, estaremos dando un paso importante y nada desdeñable en la búsqueda de soluciones. Decíamos entonces que ningún trabajador va a aceptar que se revise su contrato de trabajo porque la revisión implica necesariamente desmontar algunos derechos, reducir su jornada de trabajo quizá, reducir el salario a lo mejor, reducir las prestaciones sociales con seguridad, pero ¿qué se le puede ofrecer al trabajador para que acceda a celebrar un acuerdo en el que se revise su contrato de trabajo? Un otro sí, en el que se revise su contrato de trabajo. Allí planteo entonces la existencia de unos incentivos que funcionan a la manera de salvaguardas a favor de ese trabajador, que a la vez, vistos desde la perspectiva del empleador, son actos demostrativos de buena fe objetiva por parte del empleador. Entonces, por un lado, sirve como salvaguarda, como incentivo para que el trabajador se anime a dar su consentimiento en la revisión de su contrato de trabajo, y también, del otro lado, sirven como elementos, como actos demostrativos de buena fe objetiva, porque se traducen en actos positivos por parte del empleador. ¿Cuáles son esos mecanismos o salvaguardas que se pueden plantear en un acuerdo de revisión del contrato de trabajo? Varios. El primero de ellos, frente a una eventual indemnización por despido sin justa causa. Si el trabajador accede a plantear un acuerdo de revisión de su contrato de trabajo, se le puede ofrecer como una primera salvaguarda que en el evento en que el empleador se vea abocado a terminar su contrato de trabajo porque a pesar de la revisión del contrato no fue posible paliar la situación de crisis, se le pagará la indemnización conforme al salario que tenía al momento de que, anterior a la revisión del contrato de trabajo, tendríamos una primera salvaguarda. Entonces, accede usted a suscribir el contrato, el acuerdo de revisión del contrato de trabajo, el otro sí, y como primera salvaguarda yo le ofrezco como empresario, como empleador, que si lo llego a despedir sin justa causa durante esta crisis, le pago la indemnización al 100% con el salario real, con el salario que tenía antes de realizarse el contrato de trabajo. Primera salvaguarda. Segunda salvaguarda, plazo. Esa revisión del contrato de trabajo no tiene por qué tornarse indefinida y no puede tornarse indefinida en mi criterio. Esa revisión del contrato de trabajo debe estar sometida a un plazo. Si ese empleador y ese trabajador acuerdan un plazo, que puede ser un plazo que sea concordante con el estado de emergencia económica y social, 3 meses, y eventualmente prevén un mecanismo de prórroga similar al que se prevé para la prórroga de los contratos de trabajo a término fijo, estaremos rodeando de una segunda salvaguarda de ese acuerdo de voluntades. Estaremos poniendo una fecha límite, 3 meses, por ejemplo, prorrogables por 3 meses más. Esa prórroga puede ser por acuerdo entre las partes o puede ser una prórroga automática conforme lo acuerden las partes porque así lo permite
este mecanismo de revisión de los contratos de trabajo. Entonces, primera salvaguarda, indemnización por despido sin justa causa. Segunda salvaguarda, plazo. Podría pensarse, pero es que ese plazo puede ser equívoco, puede no estar acorde con las medidas de emergencia económica y social que se dispongan. Una segunda alternativa frente al plazo es no someter ese acuerdo a un plazo, sino a una condición jurídica. ¿Cuál condición jurídica? Puede ser el levantamiento de la medida de emergencia económica y social, una condición jurídica. Dos, la recuperación de la normalidad económica. Estas condiciones tienen un problema y es su alto grado de indeterminación. En ocasiones, para poder fijar una condición que sea determinable en el tiempo no es tan sencillo, y mucho menos una situación tan inesperada, tan imprevisible como a la que nos hemos visto abocados. De manera que más aconsejable la posibilidad de pactar plazo en la revisión de ese contrato de trabajo, un plazo que sea prorrogable por acuerdo entre las partes. Se me ocurre a mí, podría ser prórrogas de 3 meses, máximo 6 meses, o a lo sumo 9 meses, dependiendo de las circunstancias o dependiendo de algunos casos que ocurran durante la crisis que estamos afrontando. De manera que, como mecanismos demostrativos de buena fe objetiva por parte del empleador y de que está dispuesto a conservar el empleo, a mantener el empleo a favor de sus trabajadores, están esos 3 tipos de salvaguardas: indemnizaciones, plazo o condición de esa revisión del contrato de trabajo. Salvaguardas que yo considero que no son menores, porque todas ellas están encaminadas de alguna u otra manera a garantizar lo que más interesa a los trabajadores, y es la estabilidad en las condiciones de empleo, la estabilidad laboral, la estabilidad en el contrato de trabajo. En todo caso, no debe perderse de vista que ese acuerdo o esa revisión del contrato de trabajo que se celebre entre empleador y trabajador es revisable en el terreno judicial, de manera que si se incumple, si no se garantizan o no se llevan, no se respetan estas salvaguardas demostrativas de buena fe objetiva, es posible que ese acuerdo o de voluntades sea posteriormente sometido a una controversia judicial. Y eso es lo que no queremos, que llegue este tipo de controversias al escenario judicial. Se ha planteado en otros foros que después de que se empiece a superar esta pandemia, se vendrá una avalancha de demandas, una avalancha de acciones laborales, particularmente laborales, con ocasión de la cantidad de situaciones a las que se han visto abocados empleadores y trabajadores. Sin embargo, creo yo que este mecanismo es un mecanismo que permite garantizar la paz social de manera directa entre empleador y trabajador a través de actos demostrativos de buena fe objetiva, y que impediría en gran medida que muchos de estos casos lleguen a revisión judicial. En todo caso, la revisión judicial sigue siendo una salvaguarda, porque el juez, ya abocados al escenario judicial, tendrá que revisar si ese acuerdo de voluntades contó con las garantías que prevé el ordenamiento jurídico. Básicamente, si no está afectado por vicios del consentimiento, error, fuerza o dolo, conforme lo regulan los artículos 1502 y 1508 del Código Civil. Y además también, y en materia laboral, resulta aplicable esta segunda premisa, si no desconoció derechos ciertos, mínimos e irrenunciables del trabajador. De manera que, contrario a lo que se han hecho... Doctor Pedro, hay una pregunta. Quieren saber si a una persona realmente primero le suspendieron el contrato en esta época de COVID-19. Aparte de todo, después de habérselo suspendido, lo despidieron porque debido a la contingencia de COVID-19 no podía trasladarse a su lugar de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿realmente es válido ese despido? ¿Puede haber una eficacia en el contrato de trabajo o procedería una indemnización por despido injusto? Indudablemente ni la situación de emergencia económica en la que nos encontramos, ni la imposibilidad del trabajador de desplazarse a su sitio de trabajo en razón de la dificultad en el transporte son justas causas para terminar el contrato de trabajo, de manera que indudablemente habría lugar a reconocer la indemnización respectiva por despido sin justa causa. Gracias, doctor. Primer mecanismo, entonces, revisión de los contratos de trabajo. Creo yo que este es el mecanismo más expedito, más armonioso, más acorde para hacer frente a esta crisis. Es un mecanismo que deben aprovechar tanto empleadores como trabajadores. Si no
se logra hacer uso adecuado de este primer mecanismo, que es la revisión de los contratos de trabajo, que insisto, es el mecanismo que yo considero más adecuado, el ordenamiento jurídico nos ofrece una segunda opción, que es el que ya he comentado a usted, doctor Javier, relacionado con la pregunta que nos formulaba alguien. La suspensión del contrato de trabajo. La suspensión del contrato de trabajo implica la cesación de las dos obligaciones principales del contrato de trabajo. Para el trabajador, cesa la obligación de prestar el servicio de manera personal, y para el empleador, cesa la obligación de remunerar ese servicio, pues por supuesto porque no se ha prestado. Un segundo efecto de esa suspensión del contrato de trabajo lo prevé el artículo 53 del Código Sustantivo de Trabajo, y es que en todo caso, durante el periodo de suspensión, el empleador tiene la obligación de garantizar a favor de sus trabajadores las cotizaciones ante el sistema de seguridad social en salud y las cotizaciones ante el sistema de seguridad social en pensiones. No se presta el servicio, no se pagan salarios, pero sí se efectúan cotizaciones en salud y pensiones. Esa suspensión del contrato de trabajo en el artículo 51 del Código tiene tres modalidades. Estudiamos brevemente cada una de ellas. La primera, el numeral primero del artículo 51 enseña que el contrato de trabajo se suspende por fuerza mayor y caso fortuito que temporalmente impiden la ejecución del contrato de trabajo. Aquí se introduce en el ámbito laboral lo que en otras disciplinas se denomina la causa extraña, esa fuerza mayor o caso fortuito ajena, no imputable al empleador, ajena por completo a la voluntad del empleador y por supuesto también ajena a la voluntad del trabajador. Cuando hay una suspensión del contrato de trabajo, no se puede hablar de un incumplimiento contractual, ni del empleador ni del trabajador, sino se habla de una no ejecución del contrato de trabajo por una razón que puede verse justificada. Esa fuerza mayor y caso fortuito como causa extraña y que introduce en materia laboral que se conoce desde la doctrina, inicialmente desde la doctrina del derecho administrativo, como la teoría de la imprevisión, tiene su fuente normativa principalmente en el artículo 64 del Código Civil. ¿Qué nos enseña el artículo 64 del Código Civil? Que se llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto al que no es posible resistir. Y allí la norma nos cita algunos ejemplos, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Y allí, yo creo que sin temor a equivocarnos, podríamos citar una pandemia global debidamente decretada por la Organización Mundial de la Salud. Indudablemente, esa pandemia a la que nos hemos visto abocados es constitutiva de una fuerza mayor o caso fortuito que podría enmarcarse dentro de la hipótesis del numeral primero del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, esta norma va más allá. No basta con que se configure la situación constitutiva de fuerza mayor, que tenga las características de imprevisibilidad, es decir, aquello que no se puede prever, que no se advierte con anticipación, que no se puede contemplar de antemano, si se quiere, atendiendo básicamente tres características o tres elementos. La primera, la normalidad y frecuencia con que ocurre esa situación. Esta crisis, esta pandemia generada por el COVID-19 es una pandemia sin precedentes en la historia de la humanidad, o por lo menos sin precedentes en la historia reciente de la humanidad, de manera que tiene todas las características de anormalidad e infrecuencia y caería también en la hipótesis, en la primera característica de la imprevisibilidad. La segunda, la probabilidad de su realización. Si no es una situación anormal que ocurre con muy poca frecuencia, pues es poco probable su realización y se robustece un poco más la teoría de que es una situación imprevisible. Y por último, y como tercera característica del carácter imprevisible de esa situación de hecho que surge de manera intempestiva, es el carácter excepcional, sorpresivo. Nadie esperaba que la humanidad y que nuestro país se viera abocado a una crisis de tan grande alcance, de tan grande calado como la que estamos viviendo. Si bien en Colombia se escucharon noticias hacia diciembre y enero de un brote de un virus en Wuhan, China, nadie pensó que ese virus o ese brote pudiera alcanzar las dimensiones que ha alcanzado. De manera que esa pandemia, indudablemente, por lo menos en mi criterio, cae perfectamente en las características de imprevisibilidad que regula el artículo 64 del Código Civil y el artículo
51, numeral primero del Código Sustantivo del Trabajo. Esa situación también tiene que ser irresistible. Esto es, que una vez ha llegado, que una vez se ha hecho materialmente vivencial por parte de todas las personas, sea imposible para las personas, para el empleador y el trabajador en este caso, sustraerse a sus efectos, que no sean sus efectos evitables, que no se puedan evitar las consecuencias de esa situación de hecho o fuerza extraña que ha ocurrido. Indudablemente, la emergencia sanitaria, el contagio por COVID-19 enmarca, en mi sentir, en las características de imprevisibilidad e irresistibilidad. Para el efecto, quienes tengan curiosidad en el tema, les voy a dar una reseña jurisprudencial para que puedan consultarla luego frente a estos aspectos puntuales. Pero en materia laboral no es suficiente para que proceda a la suspensión del contrato de trabajo que se produzca esa circunstancia constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito. Podemos decir que en la situación a la que nos hemos visto abocados pasa ese primer filtro. Es, sin lugar a dudas, una circunstancia constitutiva de fuerza mayor y de caso fortuito. Pero dice el numeral primero del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo que esa situación de hecho tiene que tener la envergadura suficiente para impedir la ejecución del contrato de trabajo. De allí surge entonces una segunda característica o un segundo requisito para que proceda a la suspensión del contrato de trabajo. Por un lado tenemos la circunstancia constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, y segundo, que esa circunstancia impida la ejecución del contrato de trabajo. Y aquí ya empezamos a tener algunos problemas frente a las situaciones fácticas que se nos presentan en la vida diaria. Podríamos decir que frente a todos los contratos de trabajo se presenta la circunstancia de fuerza mayor y caso fortuito, pero no frente a todos los contratos de trabajo. Esa circunstancia impide la ejecución del contrato de trabajo. Indudablemente hay muchas labores que se pueden prestar a través de mecanismos como el teletrabajo, como el trabajo en casa, como el trabajo esporádico, una reducción de la jornada laboral, y en ese tipo de labores indudablemente no podría habilitarse la suspensión del contrato de trabajo. Mucho menos se podría habilitar esa suspensión del contrato de trabajo en actividades que están exceptuadas de su operación durante esta crisis. Las actividades relacionadas con la producción de alimentos, con la atención en salud, con el transporte y algunas otras actividades exceptuadas. Frente a contratos de trabajo que tengan como objeto el desarrollo de esas actividades empresariales, no se contempla, no es posible la suspensión del contrato de trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿la actividad concreta del trabajador no se puede cumplir con ocasión de esta pandemia? Si la respuesta es afirmativa, indudablemente podemos acudir a la suspensión del contrato de trabajo. Y podría citar algunos ejemplos a título meramente enunciativo. Un ejemplo que cae perfectamente en la hipótesis es los meseros de restaurantes, las personas que trabajan, que están atados en virtud de un contrato de trabajo como meseros, como méteres de un restaurante. Los restaurantes son establecimientos de los más afectados, de los más golpeados por esta crisis sanitaria, y por lo tanto han parado casi en el 100% de su actividad, salvo algunos que mantienen alguna atención a domicilio. Pero esa atención a domicilio no es prestada por los meseros del restaurante, de manera que sería posible eventualmente suspender el contrato de trabajo de una persona que se dedique a ese tipo de labor. ¿Por qué? Porque se presenta la circunstancia constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, y porque ésta tiene la virtud, tiene el talante, tiene el alcance de impedir la ejecución del contrato de trabajo. Entonces, si se presentan estas dos características concurrentes, es posible acudir a la suspensión del contrato de trabajo. Entonces ya analizamos dos perspectivas que nos da el derecho laboral. Una, la revisión de los contratos de trabajo, y dos, la suspensión de los contratos de trabajo. Frente a esta suspensión del contrato de trabajo, recientemente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia publicó, para efectos de facilidad, tanto para jueces y empleados judiciales como para la comunidad jurídica en general interesada, algunos extractos de jurisprudencia en los que la Corte se ha ocupado de estudiar este tema. No existe una abundante jurisprudencia sobre estos asuntos porque no son muchos los eventos en los que los empleadores se han visto abocados a suspender el contrato de trabajo. Por citar algunos ejemplos, pueden consultar quienes estén interesados en estos aspectos la sentencia 39668 del 30 de octubre de 2012, una sentencia que se considera relevante frente a estos aspectos, o la decisión SL 4849 de 2018, del 17 de octubre de 2018.
entre otras decisiones que pueden consultarse frente a la suspensión del contrato de trabajo. Otra alternativa también relacionada con la suspensión del contrato de trabajo y que regula también el artículo 51 es la que prevé el numeral segundo del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo, y es la suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa o establecimiento hasta por 120 días, por razones técnicas o económicas, con previa autorización del Ministerio de Trabajo. Ojo con esto, la primera diferenciación. La suspensión por fuerza mayor o caso fortuito opera de manera directa por parte del empleador sin que se requiera permiso previo de parte del Ministerio de Trabajo. Para esta suspensión por 120 días, por razones técnicas o económicas, sí se requiere la autorización previa del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué procede esta suspensión del contrato de trabajo o de labores hasta por 120 días? Ya lo decíamos, por razones técnicas, económicas u otras independientes de la voluntad del empleador. Indudablemente, la emergencia sanitaria ha generado una crisis económica que podría enmarcar en esas razones económicas que exige la norma para acudir a la suspensión del contrato de trabajo por 120 días. Y por supuesto, esa es una circunstancia independiente de la voluntad del empleador, de manera que podría enmarcar perfectamente en esa hipótesis. Sin embargo, esta suspensión por 120 días tiene una gran dificultad, y es que requiere el permiso previo del Ministerio de Trabajo. Permiso previo del Ministerio de Trabajo que tiene que estar acompañado de manera concurrente con una comunicación, notificación a los trabajadores, a todos los trabajadores, en el sentido de informárseles que se ha pedido este permiso al Ministerio de Trabajo para suspender los contratos de trabajo por 120 días. Y la dificultad que presenta este mecanismo es que el Ministerio de Trabajo, a través de dos resoluciones, o primero de la resolución 784 del 17 de marzo de este año, suspendió todos los trámites relacionados con visitas in situ, con inspecciones a los sitios de trabajo, y uno de los requisitos para poder acceder a esta suspensión de labores generalmente es la visita de los funcionarios del Ministerio de Trabajo al establecimiento o a la empresa. Si bien esa resolución fue posteriormente revisada o clarificada por el Ministerio de Trabajo a través de la resolución 876 del 1 de abril del año 2020, esta resolución se exceptuó de esa suspensión de términos, o mejor, se reactivó la actividad del Ministerio de Trabajo frente a al análisis y estudio de las solicitudes de suspensión de actividades de la empresa hasta por 120 días. Lo cierto es que hasta este momento, por lo menos hasta donde tuve la oportunidad de consultar, el Ministerio de Trabajo no ha proferido ninguna autorización para suspender el contrato de trabajo por 120 días. De manera que ya llevamos algo más de 2 meses en esta crisis y no ha sido posible que el Ministerio emita estas autorizaciones. Por lo tanto, este mecanismo es un mecanismo mucho más complejo, más difícil, más complicado en su accesibilidad para los empresarios y para los trabajadores. Por lo tanto, es un mecanismo que no resulta idóneo, no resulta expedito para paliar la situación de crisis a la que nos encontramos. Y una tercera hipótesis también de suspensión del contrato de trabajo la prevé el mismo artículo 51 en el numeral cuarto de este canon normativo. Allí nos habla de la licencia concedida por el empleador al trabajador. La mera redacción de ese numeral cuarto nos indica que quien debe solicitar la licencia es el trabajador, de manera que esa licencia no remunerada a favor del trabajador no puede, en principio, surgir de la iniciativa del empleador. No puede surgir, en principio, de la iniciativa del empleador. Y en esto quiero ser absolutamente claro. En virtud del carácter desigual o del carácter de la desigualdad estructural, que caracteriza el contrato de trabajo, en el que asumimos, en virtud del carácter tuitivo del derecho laboral, que se enfrenta una parte fuerte de la relación jurídica, el empresario, frente a una parte débil de esa relación jurídica, el trabajador. La jurisprudencia laboral ha sido más exigente con esa autonomía de la voluntad del trabajador cuando da su consentimiento frente a cualquier acto que pueda comprometer sus derechos laborales. Entonces, esa licencia concedida al empleador, al trabajador, esa licencia no remunerada concedida al trabajador, tiene que estar precedida de algunas salvaguardas o de algunas garantías. Entonces, la solicitud, en primera medida,
debe provenir de la voluntad del trabajador, no del empleador, no del empresario. Debe provenir de voluntad e iniciativa del trabajador. 2. Como debe provenir de la voluntad e iniciativa del trabajador, no puede ser fruto de la coacción o la imposición o el constreñimiento del empleador. Tiene que ser una decisión absolutamente libre de vicios del consentimiento por parte del trabajador. Entonces, solicitud directa del trabajador, no en coacción por parte del empleador, y por supuesto, debe ser una decisión, una manifestación de voluntad absolutamente libre de vicios del consentimiento. Y frente a esta concesión de licencias no remuneradas a través de mecanismos coercitivos o a través de la coacción del empleador, no conozco jurisprudencia. A pesar de que hice un escaneo, un barrido de la jurisprudencia, no encontré casos que apliquen perfectamente a esta hipótesis, pero sí encontré casos análogos que ha resuelto la Corte Suprema de Justicia, esta declaración laboral, que podrían mutatis mutandi aplicar a esta tesis. Y me refiero a lo que ha sido denominado por la jurisprudencia como la renuncia inducida. Ejemplo de ello es la sentencia SL 3089 del año 2014. Allí la Corte señaló, y en otras sentencias que tocan este tema, la renuncia inducida, que la renuncia presentada como resultado de la irresistible presión ejercida por el empleador es una declaración de la voluntad que adolece de un vicio del consentimiento. Por lo tanto, no ha de producir efectos jurídicos. Es decir, dice la Corte, para ser más exactos en esta oportunidad, conforme al artículo 1740 del Código Civil, el acto es nulo. Y al ser declarada nulo en el caso de la renuncia inducida, la consecuencia jurídica que le atribuye la Corte es volver las cosas al estado en que se encontraban. Esto es, restablecer el contrato, declarar ineficaz esa renuncia presentada por el trabajador, con todas las consecuencias que ello implica: reintegro a sus labores, pago de salarios y prestaciones sociales. Eso para el caso de la renuncia inducida. Para el caso de la licencia no remunerada, que ha sido constreñida por parte del empleador, la consecuencia jurídica la prevé el artículo 140 del Código Sustantivo de Trabajo. Se trataría de una no prestación personal del servicio por causa imputable al empleador, de manera que generaría exactamente los mismos efectos jurídicos. Esto es, pagar los salarios que se hayan causado durante el tiempo en que estuvo vigente esa licencia no remunerada, con la consecuente carga prestacional en cesantías, en primas de servicios, en auxilio a las cesantías que se hayan causado durante ese interregno. De manera que ese es un mecanismo, la suspensión del contrato de trabajo por licencia concedida al trabajador, pero esa licencia debe ser también rodeada de estas garantías, en particular que provenga única y exclusivamente de la iniciativa del trabajador. Entonces ya hemos estudiado dos mecanismos: revisión del contrato de trabajo y suspensión del contrato de trabajo bajo tres hipótesis que ya analizamos previamente. El tercer mecanismo que ofrece el Código Sustantivo de Trabajo, y más aún algunas medidas que ha implementado el Gobierno Nacional con ocasión de la emergencia sanitaria, es el otorgamiento de vacaciones. Como todos sabemos, el artículo 186 del Código Sustantivo de Trabajo establece que los trabajadores tienen derecho a 15 días de vacaciones por cada año de trabajo continuo. 15 días hábiles de vacaciones por cada año de trabajo. Y que esas vacaciones deben comunicársele al trabajador por lo menos con 15 días de anticipación, para que éste pueda planear sus actividades y verificar con alguna anticipación a qué le va a dedicar ese tiempo de descanso personal y familiar fuera de sus labores cotidianas de trabajo. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, a través de dos circulares, la circular 21 y la circular 22 de este año, del año 2020, estableció la posibilidad de otorgar periodos de vacaciones anuales causadas tanto individuales como colectivas, o anticipar las vacaciones cuando aún no se tenga derecho a ellas. Por citar un ejemplo, un trabajador que lleva vinculado a una empresa 6 meses, o que lleva 10 años y 6 meses, por ejemplo, y que ya disfrutó las vacaciones correspondientes a los primeros 10 años, no ha causado las vacaciones correspondientes al año número 11, porque apenas han transcurrido 6 meses. No habría causado todavía el derecho a disfrutar ese periodo de vacaciones. De manera que lo que
hace el Ministerio de Trabajo a través de esas circulares 21 y 22 es autorizar que se concedan estas vacaciones anticipadas al trabajador para efectos de paliar la crisis. El empleador no tiene actividad empresarial y el trabajador tiene la posibilidad también de descansar. Sin embargo, estas circulares del Ministerio de Trabajo han recibido también dos objeciones. La primera, porque se ha dicho que a través de dos resoluciones, de dos circulares, de dos actos administrativos del Ministerio de Trabajo, circular 21 y 22, se está modificando la ley, el Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 186 y el artículo 187. Por lo tanto, han dicho algunos, esas circulares no podrían tener efecto de anticipar las vacaciones porque son circulares básicamente que contravienen un mandato legal. Y la segunda objeción que se ha hecho, bueno, frente a la primera objeción, lo que tengo que decir es que la mayoría de normas de excepción que han caracterizado el estado de emergencia económica y social son normas que provienen del Ejecutivo. Se trata de un legislador de excepción. Precisamente ese es el objetivo de estos estados de excepción que previenen los artículos 213 a 215 de la Carta Política, que esa facultad de legislar se ubique transitoria temporalmente en el Ejecutivo, teniendo en cuenta que puedes pedir normas rápidas, normas ágiles para paliar, para hacerle frente de manera pronta con la celeridad de vida a la situación de crisis, cosa que no se podría hacer a través del legislador ordinario del Congreso de la República, porque las leyes, como todos lo sabemos, tienen un trámite legislativo que no siempre es el más rápido, de manera que cuando se porfiria la respectiva ley, es posible que ya la situación de crisis hubiera inclusive consumado efectos o hubiera cesado. Por eso se prevé la facultad al Ejecutivo para legislar pro tempore en las condiciones excepcionales necesarias para paliar la crisis. De manera que, en mi sentir, si estamos en una situación de excepción en la que la producción normativa proviene del Ejecutivo, y entre esa producción normativa se ubican dos circulares del Ministerio de Trabajo y Protección Social, en mi sentir, esas circulares habrían generado una creencia fundada en las partes del contrato de trabajo respecto de que las circulares estaban amparadas en la ley. De manera que, en mi sentir, no podría objetarse la contravención de la ley por parte de estas circulares, porque como quiera que se trata de una normativa que hace parte de esa normativa de excepción en la cual nos encontramos. De manera que esa objeción, a mi manera de ver, en mi respetuoso criterio, no es una objeción robusta para efectos de poder oponer el Código Sustantivo de Trabajo a la operancia, a la eficacia de esas circulares emitidas por el Ministerio de Trabajo. Pero en algo que sí resulta objetable en las circulares 21 y 22 del Ministerio de Trabajo es que el trabajador que se vea abocado a tomar vacaciones en este momento, pues tendría que pasar sus vacaciones en confinamiento, en su lugar de residencia. No tendría la posibilidad de disfrutar libremente de ese tiempo dedicado al ocio, al esparcimiento, a la recreación. No estaría disfrutando adecuadamente de su derecho al descanso necesario. Y en esas tendencias, esas circulares sí podrían estar contraviniendo la resolución 047 de la Organización Internacional del Trabajo, que es una recomendación relativa a las vacaciones pagadas y al objetivo de las vacaciones pagadas, que no es otro que permitir que el trabajador recupere su fuerza de trabajo, se recupere su energía laboral, en beneficio no solamente del trabajador, sino también del empresario, del empleador. Un trabajador que ha tenido la oportunidad de descansar su cuerpo y su mente es un trabajador mucho más productivo, mucho más hábil en la ejecución de su contrato de trabajo. De manera que, por el lado de la objeción de las circulares, porque contraviene la ley, considero que no es una objeción muy fuerte, pero sí considero muy robusta la objeción frente a que estas circulares contravienen el derecho sagrado para los trabajadores al descanso necesario. Entonces, tercera alternativa, periodo de vacaciones. Y como cuarta y última alternativa, la menos deseable, la menos querible, la menos esperada por todos, la terminación del contrato de trabajo. ¿Por qué la he dejado de últimas? Porque esta es a la que no queremos llegar, o a la que por lo menos invito cordialmente a empresas y a trabajadores a que no lleguemos a esta situación. Recordemos que la OIT, en un documento reciente que denominó el COVID-19 y el mundo del trabajo, invitó a los gobiernos
a los trabajadores, a las organizaciones sindicales, a promover mecanismos de diálogo social que tengan como fin principal, fundamental, la conservación del empleo, la estabilidad en el empleo, que podamos atravesar esta crisis sin pérdidas de empleo, o que se pierden empleos, se pierdan la menor cantidad de empleos posible, de manera que las familias colombianas, los trabajadores tengan la posibilidad de un sustento personal y familiar, por lo menos mientras se le hace frente a la crisis. La terminación del contrato de trabajo se produce de dos maneras. Una, la que regula el artículo 61 del Código Sustantivo de Trabajo, que establece los modos legales de terminación del contrato de trabajo. Esos modos legales de terminación del contrato de trabajo no dan derecho a indemnización. ¿Por qué? Porque se consideran modos que ha previsto la ley para poder terminar válidamente el contrato de trabajo sin indemnización. ¿Y cuáles son esos modos? Son modos objetivos de terminación del contrato de trabajo. Uno de ellos es el mutuo acuerdo entre empleador y trabajador. Si hay mutuo acuerdo entre empleador y trabajador, pues no hay lugar a indemnización. Si se determina la obra o la labor para la cual fue contratado el trabajador, para el caso de los contratos por obra o labor contratada, o la expiración del plazo fijo pactado. Se trata de un contrato de trabajo a término fijo, cuyo periodo feneció en vigencia de la emergencia sanitaria. En principio, estaría habilitado el empleador para dar por terminado el contrato de trabajo por esa causal objetiva, terminación del plazo fijo pactado. Y digo en principio, ¿por qué? Porque acá me devuelvo un poco y retomo lo que decía frente a la finalidad de las leyes de trabajo prevista en el artículo 1 del Código Sustantivo de Trabajo, que es garantizar la justicia dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. ¿Y por qué traigo a colación esta norma? Porque hace poco un juez, el juez quinto de pequeñas causas de Cartagena, en una acción de tutela de fecha 24 de abril del año 2020, amparó, de manera de ver, con muy buen criterio jurídico y acogido a criterios constitucionales, el derecho a la estabilidad laboral reforzada, el derecho a la estabilidad laboral de un trabajador que estaba vinculado a través de un contrato a término fijo. ¿Cuál era el caso? Muy brevemente, un trabajador que estaba vinculado a través de una empresa de servicios temporales que fue enviado como trabajador en misión a una terminal de contenedores en la ciudad de Cartagena. Desde el año 2010 venía con un contrato de trabajo a término fijo que se fue prorrogando inicialmente por el periodo acordado por las partes y luego por periodos de un año en un año. Ese contrato o el término de ese contrato feneció en vigencia de emergencia económica y al empleador le pareció sencillo decir, le termino el contrato por expiración del plazo fijo pactado, hasta luego sin indemnización. El juez laboral fue más allá, con base en el artículo 1 del Código Sustantivo de Trabajo, el artículo 1 de la Constitución Nacional que establece la cláusula de Estado Social de Derecho, en virtud de la cual Colombia está fundado en algunos principios, entre ellos la protección del trabajo, en el artículo 25 del Código de la Constitución Política, que establece la obligación de las autoridades de proteger el trabajo en todas sus modalidades, y el artículo 53, que prevé las garantías mínimas fundamentales del derecho al trabajo. El juez dijo, no, un momento, la actividad de transporte de carga marítima no está suspendida. Por lo tanto, no hay una causal objetiva porque las causas que dieron origen a la contratación de este trabajo aún subsisten. De manera que este juez, con base en esos criterios, ordenó el reintegro del trabajador con un límite temporal durante el tiempo en que dure la emergencia económica y social a la que nos hemos visto abocados. Límite temporal que me parece un poco conservador por parte del señor juez, pero en todo caso es un caso interesante de reintegro en virtud de una acción de tutela para un trabajador al que le fue terminado el contrato de trabajo por expiración del plazo fijo pactado, que repito, en principio es una causal objetiva o un modo legal de terminación del contrato que no daría en principio lugar a indemnización. En la tutela, el juez ordenó reintegro con las consecuencias que implica el pago de salarios, prestaciones y demás causados desde el momento de la desvinculación hasta el momento del reintegro. Y la más indeseada de todas las soluciones, la terminación del contrato de trabajo sin justa causa. Para ello, lo primero que hay que precisar es que las justas causas de terminación del contrato de trabajo la regula el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, y allí no está incluida la declaratoria de emergencia económica y social como causal o como justa causa de terminación del contrato de trabajo. No está incluida, por si las dudas, tampoco está incluida una pandemia,
una emergencia sanitaria como causal objetiva de terminación del contrato de trabajo. No es justa causa de terminación del contrato de trabajo, de manera que si se acude a la terminación del contrato de trabajo sin justa causa en ese momento, pues daría lugar a la indemnización respectiva conforme al artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo. Y una última precisión. Pese a que el empleador en principio está habilitado para prescindir de las labores de sus trabajadores, no puede olvidarse que existen algunas circunstancias configurativas de estabilidad laboral reforzada en nuestro ordenamiento jurídico. La estabilidad laboral reforzada que se predica de las mujeres en estado de embarazo, el fuero de discapacidad que regula el artículo 26 de la ley 361 de 1997, por supuesto el fuero sindical en sus diferentes modalidades, el fuero circunstancial, de manera que frente a las tres modalidades iniciales que mencioné, se requeriría el permiso de la autoridad respectiva. Para poder despedir a una trabajadora en estado de embarazo se requiere permiso del Ministerio de Trabajo. Para poder despedir a un trabajador aforado o con estabilidad laboral por discapacidad, se requiere también permiso previo del Ministerio de Trabajo. Y se expone inclusive el empleador a reintegrarlo e inclusive a pagarle una indemnización equivalente a 180 días de salario. Y el tercero, fuero sindical, pues para poder despedir a un trabajador con fuero sindical se requiere el permiso previo ya no de la autoridad administrativa, Ministerio de Trabajo, sino de la autoridad judicial, del juez del trabajo. Y en ese momento, pues, están suspendidos los términos judiciales, de manera que no sería posible acudir a esa vía para prescindir de las labores de un trabajador amparado por fuero sindical. Finalmente, para terminar, quizás me he extendido un poco en el tiempo, les ofrezco disculpas, quería desarrollar estos aspectos de la manera más detallada posible. Unas reflexiones finales. Hasta hace algún tiempo, antes de que empezáramos este tema de la emergencia económica, de la emergencia sanitaria, si le preguntaban a un trabajador si quisiera trabajar en casa o si quisiera ser teletrabajador, yo me atrevo a señalar que por lo menos el 50% o más de los trabajadores colombianos se hubiesen acogido a una modalidad de trabajo en casa. Es que mejor que trabajar desde la comodidad de la casa, no someterse a las inclemencias del transporte público, del clima, eventualmente a la alimentación fuera de casa y demás. Sin embargo, la situación ha cambiado y el trabajo desde la casa nos hemos dado cuenta que no es la panacea que hemos visto hoy en día. La mezcla de roles, hoy en día no se sabe con exactitud en qué momento estamos desempeñando el rol de padres de familia, de esposos, de un rol doméstico, estrictamente dicho, o el rol de trabajadores. Se han mezclado los roles de la vida de las personas. En ese momento no es fácilmente diferenciable el rol laboral, del rol familiar, del rol personal, del rol profesional. Y eso genera varias disrupciones, varias complicaciones al interior de la vida de las personas. Dos, quizá esta emergencia económica pues también ha sometido a que los trabajadores no asuman y las empresas no asuman una planificación cuidadosa. Nos vimos abocados, sí o sí, a trabajar desde la casa, sin una planificación cuidadosa, adecuada como la que prevé la Ley 1221 del año 2008, que regula el tema del teletrabajo, que implica la instalación de un puesto de trabajo, una adecuada iluminación, una adecuada aireación, con conectividad adecuada, con una silla ergonómica, con todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Abocados a la crisis, simplemente vayas a trabajar a la casa. ¿Cómo? No sabemos. Trabajes de la casa. Y eso ha generado, por supuesto, la reacomodación, la adaptación a estas nuevas circunstancias. Se ha producido... Doctor Pedro, tenemos ya varias preguntas que su audiencia quiere que usted resuelva. Entonces quisiéramos saber si podemos iniciar. Por supuesto. Denme un minuto, termino y atendemos las preguntas. Perfecto, aquí va con estas reflexiones. Claro que sí, doctor, mucho gusto. Aquí va con estas reflexiones que el derecho a desconectarse hoy en día es un derecho equiparable al derecho que da la jornada laboral. Si tenemos una jornada laboral de 8 horas, pues nosotros tenemos que estar conectados 8 horas diarias. Entonces, hoy en día, para no extenderme y concretar como me lo pide nuestro apreciado moderador, el derecho a desconectarse de los sistemas
es equiparable hoy en día al derecho que se extrae de la jornada laboral. Tenemos que estar conectados únicamente durante el horario laboral para no mezclar, para no seguir generando esta disrupción en la vida familiar, en la vida personal de las personas. Y la reflexión final: el Congreso debe expedir el Estatuto del Trabajo, así lo impone el artículo 53 de la Constitución Nacional. Allí el artículo 53 establece que el Congreso debe garantizar algunos principios, entre esos los derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores. Algunos sectores han planteado la necesidad de expedir sí este Estatuto del Trabajo, pero estableciendo flexibilizaciones a los contratos de trabajo, flexibilizaciones en materia laboral. Yo planteo lo contrario. El mundo del trabajo ha sufrido una disrupción, un cambio. Las nuevas tecnologías han hecho que la mano de obra sea cada vez más innecesaria y que los innovadores, cosa que no critico, que no es desdeñable, por supuesto que hay que apoyar la innovación, la creatividad empresarial, debe estar acompañada de una responsabilidad social. Por lo tanto, ese nuevo Código Sustantivo de Trabajo, ese Estatuto del Trabajo que se profiera por el Congreso, para terminar, no debe, en mi sentir, plantear ningún tipo de flexibilización laboral. Por el contrario, debe formalizar o debe regular las nuevas formas de contratación laboral. Por ejemplo, el trabajo a través de plataformas virtuales, el trabajo a través de aplicaciones virtuales, son deudas que tiene nuestro ordenamiento jurídico con tantos y tantos trabajadores que ven abocados a condiciones indignas de trabajo en la actualidad. Con esto pues termino. Muchísimas gracias para el auditorio, para el moderador, el doctor Javier Malavera, y quedo atento por si hay algún tipo de inquietud. Muchas gracias a usted, doctor Pedro. Entonces, quiero iniciar con estas preguntas. Hubo múltiples preguntas en el aspecto precisamente de la revisión de los contratos, todas atinentes a salarios. Yo voy a sintetizarlas en un solo bloque para que usted nos las responda. La primera de ellas es, bueno, ¿es posible negociar el salario cuando se devenga el mínimo? Adicionalmente, ¿es posible también que en algunos casos se reduzca el salario en el mínimo y en esas condiciones, qué debería aplicarse para el trabajador? ¿Se ven vulnerados los derechos ciertos e irrenunciables del trabajador cuando se negocia el salario? Esta sí es ya no referida al salario mínimo, sino a todas las diferentes modalidades de salario, doctor. Entonces, queremos escuchar su posición al respecto. Sí, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ya ha venido trazando una línea respecto a esta temática. Y recuerdo mucho que empezó a trazarla en una sentencia, no recuerdo el número radicado, una sentencia que tenía que ver con un profesor vinculado a la universidad, a una universidad reconocida en el país, que era un profesor que trabajaba a tiempo parcial. La pregunta que tuvo que resolver la Corte, el problema jurídico es, en virtud de que este docente trabaja a tiempo parcial, menos de la jornada ordinaria laboral, que le puede pagar un salario la mitad o inferior al que reciben sus compañeros que desempeñan las mismas funciones. La respuesta de la Corte fue sí, sí es posible. Entonces la respuesta en este caso concreto es si es posible afectar el salario mínimo, sí, siempre y cuando la jornada ordinaria se reduzca también a menos de las 8 horas diarias, siempre y cuando se le sufrague de manera proporcional al tiempo efectivamente elaborado. Con una precisión, en mi sentir, esa reducción del salario a menos del mínimo, con ocasión de la reducción consecuente de la jornada laboral, debe estar apalancada con una obligación empresarial, y es sufragar las cotizaciones al sistema de seguridad social integral sobre la base de un salario mínimo. Le puede pagar, sí, menos del salario mínimo, pero por lo menos debe amparar a ese trabajador con la cobertura en seguridad social sobre la base de un salario mínimo. Gracias, doctor. Eso es respetando obviamente un mínimo vital también. Hay una pregunta de nuestro estudiante Nicolás Llona. Indica él, teniendo en cuenta el innegable contexto social colombiano donde muchos empleadores se representan a las alternativas que se han mencionado en esta charla y por ende se avecina también una ola de demandas laborales y ya estamos frente con diferente congestionamiento judicial, ¿considera usted que se debe hacer? ¿Qué es lo que usted considera se debe hacer o implementar en el sistema judicial para asumir dicha obra y darle un rápido trámite a procesos y evitar la afectación a los afectaciones graves a los derechos fundamentales de los trabajadores a raíz de la espera por
la resolución de sus procesos? Lo primero es que considero que si los empleadores y trabajadores hacen uso adecuado de este mecanismo de revisión de los contratos de trabajo, es posible que se evite la judicialización de muchos casos, que se evite llegar al terreno judicial. Se plantea esa herramienta precisamente como un mecanismo, primero, de paz social al interior de las relaciones laborales, y segundo, también para evitar la excesiva judicialización de los conflictos. Sin embargo, si ya nos vemos abocados a un terreno de judicialización, que en algunos casos será inevitable, el Consejo Superior de la Judicatura tiene varios retos. El primero de ellos es fortalecer la capacidad institucional de los jueces laborales, e indudablemente tendrá que acudir a unas figuras a las que ha acudido con anterioridad, y esa es la creación de jueces o juzgados de descongestión, para que puedan hacerle frente a esta avalancha, si se quiere, puede venirse de demandas en materia laboral. Dos, el Ministerio de Trabajo tiene que reforzar su capacidad institucional para poder adelantar conciliaciones serias, creíbles, realmente convencido del rol de conciliador que tiene el Ministerio de Trabajo. No basta que el empleador y trabajador acudan para cumplir un requisito o un trámite meramente formal de una conciliación, sino que el inspector del trabajo asuma con seriedad ese rol de conciliador que le corresponde para poder acercar a las partes y evitar en ese terreno de conciliación que muchos asuntos lleguen a la judicialización. Sería esa como una respuesta preliminar frente a la pregunta que se me formuló. Gracias, doctor. Hay otra pregunta que nos indica nuestro egresado Alexander Rosso Medina. Señala, unos empleadores en el marco del estado de emergencia excluidos en el decreto por su actividad económica, la cual les autoriza el funcionamiento, están suspendidos a unos trabajadores y a otros los dejan activos. La producción sigue siendo la misma, pero se asigna tareas a los trabajadores que no les han suspendido el contrato. La pregunta, ¿puede considerarse esa conducta como discriminatoria? ¿Eso se traduce en una violación al derecho del trabajo en medio de la defensa que tiene el trabajador? Considero que sí. Si la máxima en este momento es salvaguardar las plazas de empleo, salvaguardar el conservar al máximo los puestos de empleo, había una solución menos drástica para este empleador, y era reducir la jornada laboral de todos sus trabajadores, pero garantizar la estabilidad del empleo de todos sus trabajadores. Es decir, no suspenderle el contrato de trabajo a ninguno de estos trabajadores, para permitir que todos, de pronto con una jornada laboral disminuida, sí, inevitablemente, con un salario de pronto reducido, sí, inevitablemente, pero con una garantía de empleo. Considero que en este caso había un mecanismo menos invasivo, menos lesivo de los derechos de estos trabajadores, y por lo tanto este trabajador tendría una carga de justificar, de argumentar el por qué acudió a un tratamiento diferencial, desigual, frente a trabajadores que en principio estaban en la misma hipótesis fáctica. Bueno, doctor Pedro, entonces nos indica también acá. Isabel Nieto nos pregunta, si la circular 022 del Ministerio de Trabajo, ¿cierto?, se recuerda que es la República a quien le corresponde determinar de forma funcional la determinación o no de la fuerza mayor, ¿qué autonomía o seguridad jurídica entonces existiría para un empleador y poder él así determinar la suspensión de contratos si posteriormente será el juez de la República quien va a resolver ese conflicto? Entonces, ¿cuál sería la seguridad jurídica para los empleadores que han hecho esas suspensiones de contrato de trabajo? Considero que la suspensión del contrato de trabajo o el primer requisito para la suspensión de los contratos de trabajo está cumplido. Indudablemente, la emergencia, la pandemia global generada por el coronavirus COVID-19 es una circunstancia, en mi sentir y en sentir me atrevería a decir que de la mayoría de abogados laboralistas del país, que es una circunstancia constitutiva de fuerza mayor y de caso fortuito, porque tiene un carácter imprevisible e irresistible. Creo que en eso no debería tener mayor preocupación ese empresario o ese empleador, porque allí no creo que se vaya a generar mayor inseguridad jurídica. En lo que sí tiene que tener cuidado ese empleador, ese empresario, es en determinar si esa circunstancia constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito impide la ejecución del contrato de trabajo de los trabajadores individualmente considerados.
y allí tendrá que analizar caso por caso cuál es la labor que desarrolla cada trabajador y si esa labor se torna inejecutable por virtud de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Esa sería la situación. Seguridad jurídica, sí, por el lado de la fuerza mayor del caso fortuito, pero hay que analizar caso por caso si la circunstancia impide la ejecución del contrato de trabajo. Perfecto, doctor. Nos preguntan también si la empresa estaba o se encontraba en fuero circunstancial y los amparados, que los trabajadores fueran amparados por este fuero circunstancial, ¿es posible suspender los contratos de trabajo a estos trabajadores? Considero que si bien el fuero circunstancial protege un amparo, una protección para los trabajadores, esa protección es frente al despido propiamente dicho. Si estamos acudiendo a una figura diferente que no implica la ruptura de la relación jurídica, no implica la ruptura del contrato de trabajo, no implica la terminación del contrato de trabajo, sí se podría acudir a la suspensión del contrato de trabajo. El amparo es frente al despido, no frente a la suspensión del contrato de trabajo, por lo tanto sería perfectamente viable acudir a esta figura. Perfecto. Una pregunta que ha causado también bastante interés en la comunidad en general es si una persona contrae coronavirus en su trabajo, ¿esto va a ser considerado enfermedad laboral? Precisamente por estar bajo esas órdenes del empleador de tener que ir a trabajar en estado de emergencia económica. ¿Sería enfermedad laboral? En principio, pues el gobierno nacional frente a los trabajadores de la salud, en sentido amplio, los trabajadores de la salud de la parte administrativa, los servicios de seguridad, enfermeros, camilleros, médicos, frente a toda esta población que está vinculada con el servicio de salud, ya se catalogó a través de un decreto expedido por el gobierno nacional, me excusan, no recuerdo el número, ya se catalogó que la enfermedad, el contagio por coronavirus COVID-19 se considera una enfermedad de carácter laboral. La duda está entonces frente a los trabajadores que no están vinculados con el sector salud. Y allí la duda adquiere una complejidad que se remonta al terreno probatorio. Básicamente, en cada caso concreto habrá que determinar si el contagio se produjo efectivamente en el momento en que desarrollaba sus labores o se produjo en un escenario diferente a la ejecución del contrato de trabajo. De manera que la dificultad, en la mayoría de estos casos, será una dificultad probatoria. Sin embargo, si esa dificultad probatoria o si ese esfuerzo probatorio de las partes en el proceso, si es que se ven abocados al proceso judicial, está acompañado de otros elementos de juicio. Por ejemplo, el empleador omitió concertar con la ARL un protocolo adecuado de regreso a las labores. Si el empleador no diseñó un protocolo seguro de regreso al trabajo para evitar el contagio por coronavirus COVID-19. Si el empleador, de la mano de la ARL, no suministró elementos adecuados de protección personal, el tapabocas, el barbijo, como dicen los españoles, o los guantes o los demás aditamentos que sean necesarios en el caso concreto, pueden ser elementos de juicio que nutran el debate y que puedan ubicar eventualmente el contagio como una enfermedad de carácter laboral. Pero será un tema que será de estudio caso por caso y al que le veo una enorme dificultad probatoria. Doctor, quiero darle las gracias por su participación en nuestro primer encuentro virtual internacional de egresados a nombre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Conocemos ya de sus calidades como persona, como expositor, y esperamos contar con su valiosa presencia en nuevos eventos. Entonces, a nombre de la universidad, darle las gracias por esta ponencia y pues queremos que le diga algunas palabras ya a nuestros egresados e invitados con miras a lo que se viene esta semana. Por el contrario, yo soy el que me siento honrado en poder participar en este escenario de la mano de compañeros como Javier, a quien estimo muchísimo, los demás compañeros de la universidad, mis compañeros egresados, a quienes les adeudo un fuerte abrazo, y por supuesto a la comunidad de estudiantes. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que no podemos caer en el pesimismo. Esta emergencia pues ha generado
unas situaciones que implican una reacomodación, una readaptación a la vida económica, a la vida social, a la vida familiar, a la vida laboral, pero la fortaleza está en poder adaptarnos y reemprender el camino con nuevos bríos, con nueva fortaleza. Entonces la invitación es no caer en el pesimismo en materia laboral, tratar de llegar a acuerdos con el empleador que beneficien, que en la mayor medida posible prevean la garantía de ocupación de las plazas de empleo. Un abrazo cordial para todos, para las directivas de la universidad, de la Facultad de Derecho y, por supuesto, siempre dispuesto a servir a la Casa de Estudios, de la cual me siento honrado, orgulloso y egresado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pedro Quintero. Pues, nuestros egresados, recordemos que esta es nuestra casa de estudios y pues obviamente la invitación por parte de nuestra universidad a que participen mañana martes a partir de las 4 de la tarde de nuestro evento. Estaremos igualmente conectados a través de esta plataforma Facebook Live, pendientes de todas sus preguntas. Tendremos el día de mañana a los ponentes, el doctor León Fernando de Canto González desde España, tratando el tema de los abogados y el impacto mundial que ha tenido en tiempos de COVID-19. A las 5 de la tarde, el doctor Marcos Javier Cortés Riveros, quien hablará de la implementación de la virtualidad en los procesos laborales de COVID-19. Nuestra egresada, la doctora Gina Paola Medina Trujillo, a las 7 de la noche, nos hablará de un tema muy importante como es la propiedad horizontal y las medidas en tiempos de COVID-19. Finalmente, espero que con ellos podamos continuar con nuestro evento y quedan todos cordialmente invitados a esta Colegio Mayor de Cundinamarca y a este su evento, el primer encuentro virtual de egresados de la Micol Mayor, herramientas en tiempos de COVID-19. Quien les habla, Javier Malaveraza, se despide y les da las gracias por habernos acompañado en esta noche. Hasta pronto.